El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy impactante la realidad que nos trae hoy el Evangelio. Las dos reacciones que aparecen en un mismo público, en unas mismas personas y en un mismo ambiente. Primero nos lo dice claramente San Lucas, una reacción de admiración y de aceptación. ¡Wow! Estaban deslumbrados con la forma en la que estaba hablando el Señor, con la forma en que les anunciaba y les predicaba. Vino a hablar de la buena nueva para los cautivos, la libertad para los cautivos, la vista para los ciegos, la curación para los paralíticos. Un anuncio lleno de esperanza y de ilusión que causó la aceptación de todos y la admiración. Pero luego ese sentimiento de alabanza, de adoración, de reconocimiento cambia. Y cambia a un extremo muy alto, y es el rechazo, la ira. No lo quieren en la sinagoga. Incluso lo quieren sacar fuera, y hasta una reacción tan fuerte como la trae hoy San Lucas, hasta de odio, de desprecio, de quererlo tirar por un despeñadero. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que cuando nosotros no tenemos centrado verdaderamente nuestro corazón en Dios, fabricamos ídolos para adorar y para destruir al mismo tiempo. Cuando uno tiene el corazón untado
por el amor auténtico y verdadero de Dios, fácilmente comienza a adorar y alabar a cualquier persona. Y cuando esa persona, ese ídolo, no responde ya a lo que verdaderamente yo estoy queriendo, a mi prototipo, lo destruyo. Y son los extremos de los que hablan también los filósofos, cómo la gente es capaz de amar hoy y de odiar también mañana. ¿Cómo somos capaces de pasar a esos polos? Porque cuando no hay un auténtico conocimiento del amor verdadero de Dios, pasa eso. El libro de la imitación de Cristo, que hoy vamos a escuchar una parte en el oficio de lectura, dice Jesús que tiene dos formas de dirigirse a sus elegidos. Una, a través de la corrección y la condena de sus vicios. Y la otra, la exigencia a una vida perfecta y virtuosa. Son esas dos maneras. Y esas dos maneras las encontramos hoy en el Evangelio. ¿Qué estaba reclamando Jesús de estas personas que estaban tan profundamente admiradas de Él? Estaba reclamando la conversión y vino a denunciar sus vicios, vino a denunciar sus pecados, vino a denunciar sus maldades, vino a denunciar su vida incorrecta, poniéndoles dos ejemplos. En tiempos del profeta Elías, en Israel, el pueblo elegido, había muchísimas viudas, es decir, muchísimas mujeres necesitadas. Pero solo a una de ellas fue enviado el profeta Elías, porque era una mujer que tenía temor de Dios, escuchaba la palabra de Dios, se esforzaba todos los días por buscar a Dios, se esforzaba todos los días por obedecer su palabra. Tanto que cuando el profeta llega, ella no se extraña del profeta, porque Dios ya la ha ido ambientando con su palabra. Es una mujer humilde que doblega toda su capacidad racional y voluntaria a escuchar lo que el Señor dice y atender lo que el Señor pide, es decir, a obedecer. Y por eso al Señor le agradó tanto esta mujer. Las otras viudas seguramente escuchaban la palabra de Dios, pero la dejaban pasar de largo, o porque era demasiado exigente, o porque no tenía el mismo atractivo que tenían los atractivos mundanos, o porque no se ajustaba a lo que ellas querían y deseaban. Y cuando la palabra de Dios no se ajusta a nuestras apetencias, terminamos rechazándola. Por eso a veces somos tan selectivos con la misma lectura de la Sagrada Escritura. Escogemos solamente lo que a nosotros nos gusta. Escogemos aquellos pasajes que a nosotros nos parecen. El Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum nos dice que nunca podemos leer la Sagrada Escritura así. La Sagrada Escritura hay que leerla en su unidad completa y en su conjunto completa. Y lo mismo que tengo la capacidad de escuchar a ese Dios tierno que viene a hablarme con tanta ternura del amor que me tiene, de lo valioso que soy para Él, pues con esa misma delicadeza y acogida debo escuchar sus exhortaciones cuando viene a decirme hipócrita, cuando viene a decirme que estoy como un fariseo, que hago lo incorrecto, cuando viene a denunciar mis pecados, porque Él tiene todo el derecho, y es lo que hoy el Salmo está diciendo: alaben al Señor, aclámenlo, porque Él sí rige con justicia y equidad. Menos mal, el juicio de Dios no es como el de nosotros, que facilísimo exaltamos al injusto y condenamos al justo. Facilísimo exaltamos a quien hace las cosas incorrectamente de cara a Dios y facilísimo pateamos al que ofende a Dios. Esa es la injusticia humana y de ella nos ha estado previniendo el Señor todos estos días. Ayer San Agustín decía en el oficio de lectura que cuando fuéramos a la misa, fuéramos a escuchar y a poner por obra. Y decía él que Dios no había venido a visitarnos para decirnos que estábamos demasiado buenos y que éramos demasiado santos y que todo lo estábamos haciendo perfectamente. Todo lo contrario, dice San Agustín.
Vino a corregir en nosotros lo que nosotros habíamos dañado y a salvar lo que todavía se conservaba de Dios, lo bueno de Dios. Y Dios tiene todo su derecho en venir a corregirnos. Pero esta humanidad que ha caído en una perversión muy alta, incluso en bautizados y creyentes, que no estamos aceptando la corrección de Dios, no toleramos en lo más mínimo que venga a censurar nuestras malas conductas, sabiendo que lo hace movido por el amor. ¿Y por qué? Porque nos creemos inmaculados, porque nos creemos demasiado santos, porque ya somos objeto de canonización. Falta simplemente que la Iglesia saque el decreto de canonización para que nos exalten en los altares. Pero resulta que la realidad que vivimos es otra. Estamos todavía aquí porque necesitamos purificación, porque necesitamos corrección, porque necesitamos organizar nuestra vida. Y eso fue lo que le hizo Elías también con la viuda de Sarepta. Tú no puedes apegarte ni a esa orza de trigo que tienes. Y le dice Elías, pero es que es lo único que tengo para mi supervivencia y la de mi hijo. Ni a eso te puedes apegar. Cuando tu vida depende de Dios, no puedes estar apegado a nada de la tierra, ni a ese puño de harina, ni a esa medida de aceite. Y es muy exigente lo del profeta porque ella le dice, solamente tengo eso, prepararé una torta para mí y para mi hijo y luego moriremos porque no hay más. Y le dice, no se lo des a tu hijo, prepárala para mí. Esa es la lógica del Señor. Él nos pide hasta lo más mínimo de lo que estamos apegados en esta tierra, todo para Él. Él no acepta porciones, porcentajes, quiere el 100%. Y ese es el Señor. El otro es el anticristo. El que sabe balancear las cosas es el anticristo. No es de Cristo. El que dice, no importa, dale 40, 50, después le darás, ahora dale. Así es el anticristo. No importa, esto es un proceso. Para dejar el pecado es un proceso y si te llevas toda la vida no importa. Ese es el lenguaje del anticristo, el lenguaje de Dios no. Porque Dios sabe el daño tan espantoso que hace el pecado. Si un médico ve que se está desarrollando un tumor maligno en una persona, hace hasta lo imposible para detenerlo. E incluso si puede eliminarlo. Porque necesita a su paciente curado. Y los únicos que a veces pensamos ilógicamente frente al cáncer del pecado somos nosotros, ¿no? Dejémoslo ahí. Dejémoslo, no importa. Pero esa es la lógica del anticristo. No es la lógica de Dios. Vino a extirpar el pecado. Vino a destruir. Y por eso nosotros no nos podemos dejar engañar. Porque el diablo es muy astuto y es muy perverso. Y también sabe disfrazarse de bondad, de mucha nobleza, de mucha ternura, de mucha humildad, de mucha paciencia, de mucha misericordia, de mucho amor, de mucha compasión. Hoy lo vamos a escuchar en el oficio de lectura. Dos formas tiene Dios de dirigirse al alma de sus elegidos. Viene a censurar sus vicios y a corregirlos y a exhortarlos, la segunda manera, a una vida perfecta y santa. Decíamos, señor Alfonso Uribe Jaramillo, que la santidad consiste en vivir en una ausencia de pecado. Y hay quienes dicen, no, eso es puro voluntarismo, eso es puro esfuerzo humano. ¿Quién dijo? Eso es humildad. Porque el Señor vino a pedirnos una vida santa y tiene todo el derecho en pedirla, porque nos capacitó y nos dio todas las gracias suficientes para vivir santamente. Repartió talentos a uno 10, a otros 5 y a otro 1. Igual, el día del juicio, allá aparecerá todo eso.
¿Y dónde quedarán esos argumentos humanos para resistirnos a vivir una vida santa? Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. A eso vino el Señor. Amigo, ¿cómo estás aquí en la boda sin traje de bodas? Sáquenlo fuera, lo dice el Señor. Porque no puede estar aquí dentro. El libro del Apocalipsis claramente describe a los que tienen la marca del Cordero y a los que han derramado incluso su sangre y entregado toda su vida por el Cordero por cumplir los mandamientos. Y distingue muy bien a los hijos de la Babilonia. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana de cualquier manera. Dios nos está exhortando y es su amor urgente, para que lo entreguemos todo por Él. Y si no nos sirve el argumento mismo de la palabra de Dios, de los santos, de la iglesia, de la tradición, quiere decir que estamos mal. ¿Qué nos apasiona entonces? ¿Qué nos mueve el corazón entonces? No podemos pasarnos la vida poniendo a decir la palabra de Dios lo que no quiere decir. No podemos pasarnos la vida poniendo a decir a la tradición viva de la iglesia lo que nunca ha querido decir. No podemos pasarnos la vida encontrando argumentos para poner a decir al magisterio auténtico de la iglesia lo que nunca ha querido decir. Naamán el sirio, costándole, comprendió que tenía que ajustarse a la palabra de Yahvé a través del profeta. Y fueron sus siervos, primero su esclava, y acepta la propuesta de su esclava y va a Israel. Luego Dios lo prueba, porque Eliseo ni siquiera salió, mandó a su siervo y quería probar su rectitud de intención. Y Dios tiene todo su derecho. A ver si el fin era buscar un milagro, quería ajustarse obedientemente a la palabra de Dios. Y Eliseo no salió. Y él se enfadó. Dijo, pues para eso me hubiera bañado en los ríos de Siria, que son mejores que los de aquí de Israel. Y es verdad, hasta hoy. El río Jordán no es que sea mayor cosa, ¿sí? Pero ahí se metió nuestro Señor. Ahí se lavó y ahí purificó esas aguas. Uno va al Jordán hoy, son aguas sucias. De hecho, su caudal es muy lento. Imagínense cómo se mantendrán esas aguas, casi detenidas. Y ahí se metió nuestro Señor, porque esa es nuestra inmundicia, para purificarnos y lavarnos. Y por eso Naamán dice, pero ¿cómo me manda a meter ese río? ¿Sí? Y le dicen sus siervos, amo, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, lo hubieras hecho. Y él se da cuenta, dice, es que esto es cuestión de humildad, de acoger la palabra de Dios, de obedecerla. Tienen toda la razón. Cae en la cuenta que es muy sencillo obedecer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y ya. Y va y se mete 7 veces obedeciendo, como le había dicho la palabra de Dios a través del profeta, y su cuerpo queda limpio. Fíjense que viene a darle todos los regalos a Eliseo y no se los quiso recibir. Es que esto no es cuestión de plata, esto es cuestión de que tú obedezcas al Señor, de que tú ames al Señor, de que tú adores al Señor, de que tú busques solamente al Señor. Es lo único que yo necesito como profeta, que tú le seas fiel al Señor, no quiero otra cosa. Y dice, entonces voy a ir a ofrecer sacrificios, ve y ofrécelos, que Dios tendrá piedad de ti. Y cuando no pueda ofrecer aquí en Israel y los quiera ofrecer en mi tierra, los puedo ofrecer, sí. Fue su conversión total a Dios, total. La adoración, el culto solo para Dios. Tanto que el criado de Eliseo estaba pegado al dinero. Y dice, ¿cómo mi amo no le recibe? Y se fue sin pedirle permiso a Eliseo y le dice, dame unas cuantas cositas, y nada más se las da.
Y después llega donde Eliseo, creyendo que Eliseo no se ha dado cuenta, y le dice: dejaste pervertir tu corazón, ahora la lepra de Naamán la vas a cargar tú y los tuyos toda tu vida. El apego a este mundo, el apego a lo material, cuando queremos utilizar las cosas de Dios para obtener fama, poder, dinero y hasta placer. Así hay gente en la iglesia, sacerdotes, hasta obispos, religiosos y religiosas, bautizados y creyentes, manipulando, instrumentalizando los dones y las gracias de Dios para obtener beneficios para sí mismos. Creyentes con dones extraordinarios de hacer milagros, videntes. Y utilizamos los dones del Señor para llevar la gente al Señor, hacerla dependiente solamente de Él, buscar la santidad. Es una confrontación muy fuerte de la palabra del Señor para nosotros, porque tendremos que dar cuentas de todo eso. Nosotros no podemos utilizar el Evangelio para que la gente nos ame, nos quiera, nos acepte. Es para que conozcan al Señor y se queden con el Señor y vivan del Señor. Como lo decía el Papa León XIV a estos políticos franceses hace unos días: me piden unos consejos, les voy a dar el primero y el único. Únanse a Cristo, vivan de Cristo y den testimonio de Cristo, no más. Para eso vivimos nosotros y para eso trabajamos en la iglesia, para que todos lleguemos a acoger a Cristo, a amarlo con todo nuestro corazón. Y ellos entendieron el mensaje, los estaba corrigiendo. Ustedes no han querido escucharnos y han querido convertir. Y por eso yo aquí no he vuelto a realizar milagros. San Lucas lo va a decir más adelante, no quiso volver a hacer milagros allí. Y había enfermos. Y había gente necesitada. No quiso seguir haciéndolo. Es que Dios se puede retirar y dejarnos a nuestro corazón obstinado. Ayer lo decía el libro de los Proverbios: déjalo. Al que se encierra en sí mismo y no quiere, déjalo. No te pongas a instruirlo, porque puedes terminar tú instruido por él. El que se cierra en la rebeldía, ese ya va a perecer. Ayer lo decía el libro de los Proverbios: no te empeñes en insistirle, porque cada uno es libre de acoger o de encerrarse. Estos se encerraron. Y Jesús, cuenta San Lucas más adelante, se fue a esta región, a otros lugares a predicar. Que la Virgen Santísima, le suplicamos a ella que no deje de interceder por nosotros. Le suplicamos a ella que en ese amor que nos tiene tan grande, no deje de suplicar por nosotros, para que abramos el corazón. Y le pedimos a San José que no deje de suplicar por nosotros. Necesitamos abrirle el corazón al Señor y salir de nuestras rebeldías interiores, que son las más perversas y las más dañinas, que impiden la obra del Señor. No podemos dejarnos llevar de nosotros mismos, de nuestras resistencias, porque podemos privarnos, correr el peligro de privarnos no solamente temporal, sino eternamente de la gracia de Dios. Y eso sería espantoso. Nos acogemos también a la intercesión de todos los santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por